El año era 1533. El sol se alzaba sobre los Andes, iluminando un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. El gran imperio inca, con su riqueza, su vasto territorio y su sofisticación, había sido destrozado por los conquistadores españoles de Pizarro. Capturaron y ejecutaron a Atahualpa, el último emperador legítimo, y tomaron la ciudad sagrada de Cusco, el corazón palpitante de la civilización incaica. Para muchos, esto fue el fin del mundo inca. Las ciudades quedaron en silencio, los templos vacíos, y la esperanza parecía desvanecerse entre las piedras antiguas. Pero el espíritu inca sobrevivió, oculto entre las montañas y la selva, esperando su momento. Mientras los españoles consolidaban su poder y buscaban oro, una llama de resistencia se retiró a las sombras, ardiendo en secreto durante 4 décadas. Los incas no se rindieron, se reagruparon, planearon y soñaron con la libertad. Esta es la historia de Vilcabamba, el último bastión inca, un reino oculto en la selva profunda, donde la esperanza y la rebeldía encontraron refugio. Allí, las tradiciones incas se protegieron con celo, los rituales ancestrales continuaron, y el sueño de recuperar sus tierras nunca murió en los corazones de su gente. Vilcabamba fue símbolo de desafío, un recordatorio de que la conquista española no era absoluta ni definitiva. Era un faro de esperanza para los pueblos sometidos. Los incas, ahora fugitivos, abandonaron sus ciudades y templos, adentrándose en el Antisuyu, la selva temida y venerada, donde pocos españoles se atrevían a seguirlos. En este ambiente hostil y misterioso, los últimos incas libres forjaron una nueva existencia, lejos de las espadas y la codicia de sus conquistadores, aprendiendo a sobrevivir y a resistir. Así comenzó un capítulo poderoso de resistencia y supervivencia inca, una historia de coraje, ingenio y esperanza que aún resuena en las montañas y selvas del Perú. Manco Inca Yupanqui, instalado como títere por los españoles, soportó humillaciones y saqueos, pero su docilidad era solo una máscara. En 1536 escapó de Cusco y lideró la Gran Rebelión, sitiando la ciudad y casi expulsando a los españoles. Derrotado, Manco Inca comprendió que no podía ganar una guerra convencional. Decidió retirarse con sus seguidores hacia la selva de Vilcabamba, un territorio temido por los españoles. Allí, fundó una nueva capital, recreando la corte y los rituales incas y convirtiéndose en un verdadero Zapa Inca. Desde Vilcabamba, lanzó ataques guerrilleros, manteniendo viva la resistencia y desafiando al virreinato del Perú. La selva se convirtió en su fortaleza y refugio. El estado inca no había sido destruido, solo reubicado. Vilcabamba fue un ejemplo de adaptación inca. Los incas transformaron la selva en un estado defendible, construyendo asentamientos en crestas altas y caminos entre comunidades. La capital, Espíritu Pampa, combinaba arquitectura inca y materiales locales. Crearon terrazas agrícolas para ser autosuficientes, cultivando maíz, coca y yuca. La ubicación era su mayor defensa. Montañas, ríos y selva densa protegían el reino. Los españoles, acostumbrados a llanuras, sufrían en este entorno hostil. Los incas atacaban y desaparecían en la selva, usando el clima y el terreno como armas. Vilcabamba fue refugio, base militar y símbolo de esperanza para los nativos. Durante casi 40 años desafió el control español. En Vilcabamba, la resistencia fue también cultural. El Zapa Inca mantuvo la estructura social y religiosa, con nobles, sacerdotes y acllas. La religión andina sobrevivió. Inti, Mamaquilla y Viracocha seguían siendo venerados. Los Quipucamayocs preservaron registros y la tradición oral transmitió la historia a nuevas generaciones. Los incas adaptaron técnicas agrícolas y artesanales, pero también incorporaron herramientas y armas españolas. Aprendieron a usar caballos y armas de fuego,
demostrando pragmatismo sin perder su identidad. La vida era un equilibrio entre tradición y adaptación. Vilcabamba fue santuario de la cultura inca y laboratorio de supervivencia. La esencia inca persistió, incluso en el exilio. La resistencia de Vilcabamba continuó tras la muerte de Manco Inca en 1544. Aunque el imperio incaico había caído en gran parte ante los conquistadores españoles, en lo profundo de la selva y las montañas, la llama de la rebelión seguía viva. Vilcabamba se convirtió en el último refugio de la nobleza inca, un reino oculto y desafiante, donde la esperanza y la lucha nunca se apagaron. Su hijo Sayri Túpac asumió el título de Sapa Inca, pero, presionado por la difícil situación y las promesas de los españoles, aceptó una oferta de paz y se trasladó a Lima. Allí vivió bajo vigilancia, dejando el reino en manos de nobles más radicales y guerreros leales que no estaban dispuestos a rendirse. Titu Cusi Yupanqui, otro hijo de Manco, revitalizó la resistencia, combinando guerra y diplomacia. Bajo su liderazgo, Vilcabamba resistió ataques, negoció treguas y mantuvo viva la cultura inca, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Permitió la entrada de frailes, dictó su historia y mantuvo la independencia. Los frailes trajeron nuevas ideas, pero también sirvieron como testigos de la determinación inca. Titu Cusi buscó proteger a su pueblo y preservar la memoria de su linaje. Tras su muerte en 1571, acusado de ser envenenado, el liderazgo pasó a su hermano Túpac Amaru. La sospecha de traición y la tensión aumentaron, mientras la amenaza española se hacía cada vez más inminente. Túpac Amaru rechazó la diplomacia y preparó la defensa final. Reunió a los últimos guerreros, fortificó Vilcabamba y se preparó para resistir hasta el último aliento, decidido a no dejarse someter. Vilcabamba se mantuvo como un reino desafiante, símbolo de la resistencia inca. Sus montañas y selvas protegieron a los últimos incas, convirtiéndose en leyenda y esperanza para generaciones futuras. La dinastía de Manco Inca mantuvo viva la lucha durante décadas, enfrentando traiciones, enfermedades y el avance implacable de los invasores. Su legado inspiró a otros pueblos a resistir. Cada sucesor adaptó la estrategia, pero nunca cedió la soberanía. La creatividad y el coraje de los incas permitieron que su cultura sobreviviera, incluso en la adversidad. El fin se acercaba, pero el espíritu de Vilcabamba seguía intacto, recordando al mundo que la dignidad y la resistencia pueden perdurar más allá de la derrota. Con Túpac Amaru al mando, el último Sapa Inca, la resistencia incaica alcanzó su punto máximo. Túpac Amaru, descendiente directo de los grandes emperadores, se convirtió en el símbolo de la esperanza y la lucha por la libertad de su pueblo. Vilcabamba, la última capital inca, cerró sus fronteras y ejecutó a los frailes españoles que residían allí, enviando un mensaje claro de desafío a los conquistadores. Este acto provocó la ira del virrey Toledo, quien consideró la rebelión una amenaza directa al dominio español en Sudamérica. Toledo no tardó en responder. Organizó una campaña militar masiva, movilizando recursos y tropas desde Cusco y Lima. Para asegurar la victoria, combinó soldados españoles experimentados con aliados indígenas, quienes conocían bien la geografía y las tácticas locales. El objetivo era claro: capturar al Sapa Inca y destruir la estructura política y religiosa de Vilcabamba, acabando así con el último bastión de resistencia. En 1572, el ejército español avanzó implacablemente, abriéndose paso entre la densa selva y las montañas andinas. Superaron las defensas incas utilizando artillería pesada y la ayuda de sus aliados nativos, quienes facilitaron el avance por terrenos difíciles. Los incas, aunque en inferioridad numérica y tecnológica, lucharon con valentía y determinación, defendiendo cada palmo de su territorio ancestral. Ante la inminente derrota,
Túpac Amaru ordenó quemar Vilcabamba para que no cayera intacta en manos enemigas y huyó con un pequeño grupo hacia la selva profunda, buscando refugio. Cuando los españoles finalmente entraron, encontraron la ciudad en ruinas, testimonio del sacrificio inca. Pero la caza del último inca apenas comenzaba. La selva se convertiría en el nuevo escenario de la persecución. La persecución se adentró en el Amazonas, donde la naturaleza y el clima extremo dificultaban cada paso de los perseguidores. Los españoles buscaban no solo a un hombre, sino al símbolo final de la resistencia incaica, el último heredero de un imperio milenario. El destino de los incas pendía de un hilo, mientras la selva ocultaba los últimos secretos de una civilización que se negaba a desaparecer. Túpac Amaru, con su familia y leales, huyó río abajo, esperando perderse en la inmensidad amazónica. Los españoles, liderados por Martín García de Loyola, los persiguieron incansablemente. Finalmente, guiados por tribus locales, capturaron a Túpac Amaru sin gran resistencia. El último Zapa inca fue llevado encadenado a Cusco, donde Toledo organizó un juicio sumario. A pesar de súplicas de clemencia, fue condenado a muerte. En septiembre de 1572, Túpac Amaru fue ejecutado públicamente en la plaza de Cusco. Miles de incas presenciaron el fin de su linaje imperial. Con su muerte, la resistencia de Vilcabamba terminó, y la era inca llegó a su fin. El eco de su caída resonó por generaciones. El último imperio indígena de Sudamérica había desaparecido. Tras la caída de Vilcabamba, la selva reclamó la ciudad y su ubicación se perdió en la memoria. Durante siglos fue solo una leyenda, buscada por exploradores y evocada en crónicas. En el siglo XX, Hiram Bingham creyó encontrarla en Machu Picchu, pero investigaciones posteriores lo desmintieron. Jean Savoy y Vincent Lee siguieron pistas históricas y, en los años 60, hallaron Espíritu Pampa, coincidiendo con las descripciones de Vilcabamba. Excavaciones recientes confirmaron el hallazgo, edificios incas, cerámica y tejas españolas. La verdadera Vilcabamba emergió de la selva, corrigiendo la historia. Su redescubrimiento fue un proceso de décadas, combinando investigación, expediciones y arqueología. Finalmente, la historia del último reino inca pudo ser contada. Hoy, la arqueología en Vilcabamba utiliza tecnología avanzada como LIDAR, que revela estructuras ocultas bajo la selva. Este método permite mapear grandes áreas en días, identificando asentamientos, terrazas y caminos incas. El análisis de suelos y restos botánicos revela cultivos y actividades cotidianas. Estudios isotópicos muestran la dieta y origen de los habitantes. Estas herramientas han ampliado nuestra visión del reino inca en la selva. Ahora entendemos mejor la vida diaria y la compleja red de Vilcabamba. La ciencia moderna da voz a los secretos que la selva ocultó por siglos. Vilcabamba es más que el último capítulo del Imperio Inca. Es símbolo de resistencia y esperanza. Inspiró rebeliones como la de Túpac Amaru II en el siglo XVIII y sigue siendo emblema de lucha indígena. Su historia desafía la narrativa de conquista total, mostrando la agencia y resiliencia de los pueblos originarios. Hoy, Vilcabamba es parte vital de la identidad peruana y latinoamericana. Nos recuerda la importancia de preservar la cultura y la memoria ancestral. La resistencia inca no fue solo militar, sino cultural y espiritual. El legado de Vilcabamba vive en la lucha por la dignidad y la libertad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.